Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, nos encontramos en la semana del Buen Pastor. El domingo escuchamos en la liturgia del evangelista San Juan: las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca afuera. Este es el deseo más profundo de cada persona humana: escuchar la voz de Dios, escuchar cuando Dios dice mi nombre, cuando Dios me llama, cuando Dios me habla. Este es el deseo de todos. No, nuestra experiencia es un poco distinta. Rezamos, vamos a la misa, hacemos novenas, le pedimos. Durante años le pedimos que alguien cambie, le pedimos un trabajo decente, tantas cosas le pedimos y Dios no responde. Dios no hace nada de lo que nosotros le pedimos. Y nos crece ese deseo, ¿no? Y nos crece ese sentimiento de que Dios a mí no me escucha. Dios no habla conmigo. Dios está enojado conmigo. Y nosotros llegamos a eso porque ponemos en Dios categorías muy humanas. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, lo primero que hacemos es cortar la comunicación, dejamos de hablar, nos vamos a otro cuarto, nos vamos a la calle, no hablamos una semana, le cortamos la conversación. Y esto pasa en todos los niveles: familiares, trabajo, eclesiales, internacionales. ¿Cuántas familias acabaron en divorcio, se separaron? No te quiero ver más, no quiero hablar con vos, no quiero escuchar tu voz, te odio, cállate, no digas nada. La iglesia ha sufrido ya tantas divisiones, tantas divisiones, en tantos grupos religiosos que aparecieron y no queremos hablar unos con otros, estamos enojados, no queremos hacer las paces, no queremos unirnos de vueltas. En el orden internacional, cuántas guerras comenzamos, dejamos de hablar, rompemos las relaciones diplomáticas, nos ponemos sanciones unos a otros, no les compramos más, no les vendemos más, estamos enojados. Siempre que estamos enojados, lo primero que hacemos es irnos. Cuando estamos enojados, dejamos de hablar. Y eso es lo normal para nosotros. Y por eso cuando nos ponemos a rezar, cuando queremos hablar con Dios, y desde la otra parte hay un silencio total. Cuando Dios no dice ni una sola palabra, cuando Dios no nos da ni un solo signo, tenemos la sensación de que Dios está enojado conmigo, Dios conmigo no habla, Dios conmigo no quiere hablar, y comenzamos a pensar: ¿qué hice yo? ¿Qué pecado he cometido? Dios me castiga por esto, Dios me ha maldecido, Dios no quiere hablar conmigo, Él está enojado. Y eso es falso, eso no es cierto. Dios siempre habla. Incluso cuando Israel se equivoca muy profundamente, Dios habla con él. Le manda a sus enviados, a los profetas, a los reyes, a los patriarcas. Dios siempre nos manda su voz, siempre habla. Incluso cuando pecamos, Dios habla. Nosotros dejamos de hablar cuando estamos enojados. Por eso el silencio de Dios para nosotros es como que Dios ha cortado todas las relaciones. Yo rezo, ya no sé qué voy a rezar, ya no sé qué novena voy a hacer, hago penitencia, rezo de rodillas, voy a San Cayetano, voy a Santa Rita, voy a Luján, voy a Lourdes, voy a todos lados, y en todos lados pasa lo mismo. Dios no me habla, Dios no dice nada. ¿Cuántos años que voy a la misa, recibo la comunión? No pasa nada, no dice nada. Dios está siempre callado. No está callado. Dios siempre está hablándonos. Jesús es la palabra del Padre, que siempre viene a nuestro encuentro. Dios siempre nos habla, pero nosotros somos los sordos y no podemos entender por qué. La razón es muy simple. El primer mandamiento dice: ama a Dios con todo tu corazón. El segundo mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso podemos decir que el primer mandamiento dice: escucha a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Escucha a Dios con todo tu ser.
y escucha a tu prójimo. Y estas dos cosas van juntos. El primer mandamiento y el segundo están juntos. No podemos amar a Dios al que no vemos si no amamos al hermano al que vemos. Y por eso no podemos escuchar a Dios al que no vemos si no escuchamos al hermano que está al lado. Si no escuchamos al pariente que está al lado. Y no importa, este es el padre, la madre, el marido, la mujer, el hijo, el abuelo, el tío, el primo. Si esas personas, nuestros familiares que están a nuestro alrededor, hablan con nosotros, nos piden a grito algo y nosotros no escuchamos. Y para no escuchar, lo más fácil es gritar más fuerte que el que está pidiendo. Lo más fácil es imponer nuestra voz a las demás voces. Pensamos que la única palabra que tiene fuerza, la única palabra importante es mi palabra. Lo que yo digo tienen que escuchar todos. Lo que los otros dicen, yo no escucho. Por eso, para no escuchar, es más fácil poner el televisor más fuerte. No molesten, estoy viendo televisión. Es más fácil conectarnos al teléfono, escuchar música, hacer lo que sea. Todo para no escuchar al que está al lado. Nosotros muchas veces conscientemente y directamente hacemos todo lo posible para no escuchar a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros jefes, empleados, a los médicos, a los policías. Estamos cerrados para todos. No escuchamos a nadie. Y no queremos escuchar a nadie. ¿Y querés escuchar a Dios? Eso es una idiotez. Eso es sin razón. Eso nunca va a suceder. El que no aprende a escuchar a su prójimo, aunque se rece todas las novenas que existen, aunque vaya a todas las misas, aunque haga todas las procesiones, aunque se pele las rodillas rezando, nunca va a escuchar de Dios ni siquiera una sola palabra, porque él no sabe escuchar a nadie. Si queremos escuchar a Dios, en primer lugar tenemos que aprender a escuchar a nuestros hermanos. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro prójimo. Y el prójimo es el que está más cerca. El que está más cerca es el que lleva mi sangre. Es el que vive bajo mi techo. Son los míos. Mi familia, mis amigos, mis vecinos. Es mi ciudad donde yo vivo. El que no escucha a otra persona nunca va a escuchar a Dios. Por eso, queridos hermanos, cuando nos crece la sensación de que Dios no me escucha, tenemos que darnos cuenta, no es que Dios no escucha, soy yo el que he dejado de escuchar a todos. Y Dios no me va a hablar hasta que yo no aprenda a escuchar a los demás. Y no me va a hablar por amor, porque si yo no quiero escuchar a nadie y Él habla conmigo, yo voy a creer de que soy yo el correcto. Están todos equivocados menos yo. No es así. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el que quiere escuchar la voz de Dios tiene que aprender a escuchar en primer lugar la voz del prójimo, la voz de los hermanos, la voz de la familia, la voz de los que están en casa, la voz de los que están más cerca. Si no podemos escuchar al que está a mi lado, ¿cómo voy a escuchar a Dios que está en los cielos? Si no puedo escuchar a mi mujer, que duerme a mi lado, que duerme en mi cama, ¿cómo quiero escuchar a Dios que está en los cielos? Si no puedo escuchar a mi hijo, a mi hija, a mis padres, ¿cómo voy a escuchar al que no veo? Es una incoherencia total. Y es una incoherencia religiosa. Y es una cosa hasta estúpida. Es una cosa ilusoria, ¿cómo se dice? Ilusoria. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de Pascua tenemos que aprender a abrir nuestros oídos. Abramos las orejas. Saquémonos el tapón para escuchar al que nos está hablando. Jesús va a sus discípulos y habla con ellos y ellos no lo conocen. Después, cuando la conversación ha seguido su curso, reconocen la voz, no la cara.
A Dios lo conocemos por la voz. Tenemos que aprender a escuchar. Y nosotros queremos ver. Nosotros no queremos escuchar, queremos ver, queremos milagros, queremos esto, queremos aquello, pero no escuchamos. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tiempo de Pascua es un tiempo de escucha. Es un tiempo para escuchar a todos. ¿Quieres escuchar a Dios? Escucha a tu hermano. Eso es lo más importante. No rompas las relaciones con el silencio simplemente porque no entiendes. Intenta entender. Y si no puedes entender, simplemente ama. Y piensa, es mío, es mi familia, son mis hijos, es mi mujer, son mis padres, son mis tíos, son mis abuelos. Aunque no los entienda, son míos. Y amalos. Hay que aprender a escuchar con los oídos. Hay que aprender a escuchar con el corazón. Hay que aprender a escuchar. La religión está basada en la escucha desde el comienzo. En el paraíso, Adán no rezaba oraciones a Dios. Adán hablaba con Dios, conversaba con Dios. Después del pecado original, Dios habla con Abraham, lo llama por su nombre, le dice qué hacer, andate a otra tierra, hace esto. Él habla con Moisés, libera a mi pueblo. Toda la religión humana, toda la relación del hombre con Dios está basada en la escucha. Y el que no puede escuchar a un hermano, que no sueñe que va a escuchar a Dios. Nunca lo va a escuchar. El camino para escuchar a Dios es escuchar al prójimo. Queridos hermanos, que nuestro Señor resucitado nos bendiga en este tiempo de Pascua, nos ayude a entender lo importante que es escuchar, lo importante que es aprender a escuchar. Nuestro mundo está lleno de ruidos. Escuchemos al prójimo y con el tiempo aprenderemos a escuchar al Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios les dé la gracia de abrir los oídos para escuchar más y amar más intensamente y escuchar la voz del pastor que nos llama. Y es Él el que nos guía a donde vamos. Pero como perdimos la capacidad de escuchar, vivimos y ya ni siquiera sabemos para qué vivimos, para dónde vamos, a dónde hay que disparar. Andamos como ovejas descarriadas. Dejamos de escucharnos unos a otros. Y ahí está nuestro problema. Que este tiempo de Pascua sea un tiempo de escucha. Que Dios los bendiga a todos. Desde Rusia les mando mi bendición. Los quiero a todos y que Dios me los guarde y me los cuide a todos sanitos en el alma y en el cuerpo. Bendiciones para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.